Tribunal Constitucional. Buenos días. Audiencia pública remota de Sala Primera, Lima, 19 de junio de 2020, presidida por el magistrado Manuel Miranda Canales e integrada por los señores magistrados Carlos Ramos Núñez y Marianela Ledesma Narváez, secretaria relatora doctora Janet Otárola Santillana. Unidad reemplaza al magistrado Eloy Espinosa Saldaña por mandato del Pleno del Tribunal Constitucional en razón de que dicho magistrado está con descanso médico. Doctor Carlos Ramos Núñez, magistrados de esta sala, señores abogados, justiciables y público en general, muy buenos días. Para el Tribunal Constitucional y especialmente para esta primera sala que me honro en presidir, esta es una fecha muy importante porque es la primera vez en la historia que la sala primera del Tribunal Constitucional realiza una audiencia pública virtual, dadas las condiciones de excepción y de emergencia declaradas por el gobierno en función de la epidemia de coronavirus. Por esta razón, saludo igualmente a la señora secretaria relatora, a los señores abogados, justiciables, y vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada para la fecha. Iniciada esta audiencia y solicito que la señora secretaria relatora informe sobre las causas que han sido programadas para vista de causa en la fecha. Informe, señora secretaria relatora. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las que se han solicitado informe oral. Causa número 1, expediente 1173-2019, proceso de amparo, seguido por pleito Aníbal Contreras Benavente contra la Oficina de Normalización Previsional, ONP. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada la abogada Laura Arcos Alcarraz. Señora abogada, ¿puede usted hacer uso de la palabra para informar ante esta sala sobre la causa que está usted patrocinando? La escuchamos con la mayor atención. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores miembros del Tribunal Constitucional. En esta oportunidad, nosotros hemos solicitado el uso de la palabra a fin de solicitar se desestime el recurso de agravio constitucional presentado por la parte demandante contra la sentencia de vista de septiembre del año 2018, con la cual se desestima la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda y reformándola la declara improcedente. En este caso, la parte demandante pretende percibir por renta vitalicia un monto en mérito de la liquidación emitida en febrero del año 1999. Debemos descartar de que esta liquidación deriva de la resolución administrativa 135 emitida en ese mismo año, a través de la cual se le otorga renta vitalicia. La fecha a partir de la cual se le otorga renta vitalicia es a partir del 19 de mayo de 1998. Un dato muy importante es que esta resolución administrativa fue declarada nula en atención a un mandato judicial.
Y es porque la parte demandante no se encontró de acuerdo con la fecha a partir de la cual se le otorgaba renta vitalicia. No quería que se le otorgue a partir de mayo de 1998, sino que se considere 12 meses antes de la presentación de su solicitud. Es por eso que su pretensión fue amparada por la segunda sala contenciosa administrativa y a través de sentencia de vista se ordena que la resolución 135 sea declarada nula y se le otorgue renta vitalicia a partir del 24 de julio de 1995. Esto conlleva a una variación de la fecha de otorgamiento de esta prestación y, por lo tanto, a un nuevo cálculo. En atención y en obediencia a este mandato judicial, la ONP emite la resolución 138 del año 2006, enero exactamente, a través de la cual se observa el nuevo jornal diario que figuraba en julio del año 95 para realizar el cálculo de esta nueva prestación. Como vemos, amparar la pretensión de la parte demandante sería observar toda esta ejecución de sentencia que ya fue valorada por el órgano jurisdiccional en su momento. Lo que correspondía, si había alguna observación a este cumplimiento de mandato, debió hacerse valer en la etapa de ejecución de sentencia y no iniciar un nuevo proceso de amparo para solicitar el cuestionamiento de la decisión del órgano jurisdiccional emitido con anterioridad. Por eso, nosotros solicitamos se desestime este recurso de agravio y se preserve la garantía procesal de la cosa juzgada y se respete el acatamiento de la ONP a un mandato judicial. Eso es lo que solicitamos, se desestime el recurso de agravio constitucional y se preserve los efectos de la sentencia de vista emitida en septiembre del año 2018 con la que se declara improcedente la demanda. Muchas gracias, señorita abogada. ¿Algún magistrado va a hacer alguna pregunta? ¿El doctor Carlos Ramos? No, señor presidente. La doctora Marianela Ledesma. Ninguna, presidente. Perfecto, muy bien. Vista la causa, dé cuenta del otro expediente, señora secretaria relatora. Causa número 4, expediente 2106-2019, proceso de amparo, seguido por Ulises Canchero Gutiérrez contra Mafre, Compañía de Seguros y Reaseguro. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Michael Cristian Robles Maza y por la parte demandada ha solicitado informar oralmente el abogado Alex Nicanor Rodríguez Ortiz. Señor abogado, ¿puede usted hacer uso de la palabra para informar ante este colegiado sobre la causa que está patrocinando? Lo escuchamos con la mayor atención. Señor magistrado, ¿qué tal? Buenos días. Por medio de la presente causa, de la parte de una solicitante en este caso, que se revoca la sentencia de vista que resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, declaró improcedente la demanda de amparo. Esta es una demanda de amparo, otorgamiento de pensión de invalidez por enfermedad profesional. En este sentido, la sentencia de vista señaló la improcedente de la demanda, atendiendo a ello de que mediante una nota informativa se ha decretado que el hospital Elisa Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote no se encuentra autorizado para emisión de certificados médicos referentes, en este caso, a los otorgamientos de pensión de invalidez por enfermedad profesional. Asimismo, señaló de que existe una contradicción con una ficha médica, con fichas médicas ocupacionales, lo mismo que genera en este caso contradicción y le quita valor al mismo, ¿no? En este sentido, señor magistrado, quiero señalar lo siguiente. Respecto al tema de la autorización o no de los hospitales del Ministerio de Salud para emisión de certificados médicos, en este caso específico, el Hospital Elisa Guzmán Barrón, el Tribunal Constitucional ya señala en otras oportunidades de que no ha hecho ningún distingo respecto al tema de que existen comisiones específicas o no para el otorgamiento, en este caso, de estos tipos de certificados. En ese sentido, no se puede hacer ningún tipo de distingo donde la ley no lo establece. Precisamente usted, el Tribunal Constitucional, fue el mismo que estableció en este caso, habilitó la emisión en este caso de certificados médicos, tanto por comisiones de entidades de prestadoras de salud, por comisiones del Seguro Social de Salud y del Ministerio de Salud, ¿no? En ese sentido, consideramos de que nuestro certificado médico presentado reúne todas las condiciones establecidas para el otorgamiento de la pensión.
Asimismo, debemos señalar de que el hecho de que emite, en este caso se prohíba, de que no se puede utilizar certificados médicos emitidos por el Hospital Administrativo de Salud, sería un perjuicio en este caso para los trabajadores asegurados, que en estos, ellos buscan en este caso obtener algún beneficio o poder acceder a la pensión. Se limitaría eso en este caso a poder hacer uso de su derecho, en este caso. Ese es su derecho, ¿no? En ese sentido, ya hay que tener en cuenta, señor magistrado, que el expediente Flores Cayo señaló básicamente, se tuvo en cuenta esta situación de que no todas las comisiones médicas, por más que el tribunal exhortó tanto al Ministerio de Salud como a Salud a que puedan crearse comisiones médicas, no se cumplió todavía ese requerimiento, ¿no? En ese sentido, consideramos que el certificado médico, al haber sido aceptado muchas veces por el propio tribunal, reúne las garantías suficientes para que pueda acreditar el paciente a las enfermedades profesionales. Asimismo, respecto a la posible, en este caso, contradicción que podría haber entre el certificado médico presentado por nuestra parte, con fichas médicas ocupacionales que datan del año 2014, 2015, que no existe en este caso padecimiento de neumoconiosis, habría que señalar precisamente que las fichas médicas ocupacionales, su sentido es más que nada, en este caso, es referirse a la evaluación de situaciones de riesgo respecto a los trabajadores, más no, en este caso, acreditar el padecimiento o no de enfermedades profesionales, siendo que precisamente si bien no tiene el mismo nivel un certificado médico expedido por el Ministerio de Salud con fichas médicas ocupacionales emitidas en este caso por entidades privadas. En ese sentido, señor magistrado, considero que la documentación médica presentada por nuestra parte, en este caso, el certificado médico, así como la historia clínica que obra en autos, contienen todas las evaluaciones médicas necesarias y correspondientes que acreditan evidentemente, en este caso, el perjuicio del padecimiento de neumoconiosis e hipercusia en un 62%. Por tal motivo, y teniendo también que el demandante ha sido trabajador minero por más de 24 años, en este caso de Interior Mina, le corresponde la pensión de invalidez reclamada. Muchas gracias, señor abogado. El señor otro abogado, de la parte mandada, puede hacer uso de la palabra. Lo escuchamos igualmente con la misma atención. Con su venia, señor magistrado, señor presidente, les envío un saludo y espero que todos se encuentren bien de salud, al igual que sus familias. Con su permiso, tengo una presentación que proyectar en el presente caso. Voy a activar la presentación, señor presidente. Bien, señor presidente. Comienzo la presentación. Bien, como lo dijo efectivamente el abogado de la parte demandante, estamos ante un caso de pensión de invalidez en el cual el señor Canchero solicita que Mapfre le otorgue una pensión debido a que alega que padece de dos enfermedades, neumoconiosis e hipoacusia, y sustenta su demanda en un certificado médico de la Comisión Médica del Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote. Quisiéramos iniciar el presente informe oral señalando lo siguiente, poniendo un contexto. Como lo ha sostenido Mapfre Perú Vida en anteriores controversias, nosotros queremos y pedimos que en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se tenga bien considerar que los actos médicos, los certificados médicos y las historias clínicas deben ser evaluadas conforme a lo establecido en las directivas emitidas por el Ministerio de Salud. En este caso, nosotros queremos citar dos artículos que ustedes lo conocen bien, que son el artículo 9 de la Constitución y el artículo 4A de la Ley General de Salud, que establecen que el ente rector en materia de política nacional de salud es el Ministerio de Salud, y en tanto es el que emite la política, regula y supervisa. Tomando en cuenta eso, nosotros reiteramos que lo que hemos señalado en otras controversias, que dentro del Perú, y de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional, también en su jurisprudencia, y por lo establecido por el Ministerio de Salud, lo que se ha adoptado en nuestro país es el estándar OIT para la evaluación y calificación de enfermedades ocupacionales, y específicamente en cuanto a la neumoconiosis. Y así lo ha establecido la Resolución Suprema 01493-TR. Ahora bien, en la Resolución Ministerial 069-2011 MINSA, en la página 16, expresamente se hace una referencia a que
para la calificación de la enfermedad de neumoconiosis se debe cumplir con un uso estricto de la clasificación internacional radiológica de la OIT. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha seguido este criterio en todos estos casos que estamos detallando en esta diapositiva. Y debemos citar el criterio señalado en el expediente 2973 del 2010, en el cual expresamente el Tribunal Constitucional señaló que correspondía en un caso análogo de pensión de invalidez aplicar la Resolución Suprema 01493. Ahora bien, entrando al caso en cuestión, como lo señalé en un inicio, estamos ante una pretensión que se sustenta en un certificado médico del Hospital Eliezer Guzmán Barrón de Chimbote. Nosotros, para adecuar nuestra defensa a los términos del precedente Flores Cayo, nosotros realizamos una consulta a este mismo hospital y para consultar si cumplían con los estándares médicos establecidos por el Ministerio de Salud, y lo que no ha respondido este hospital es que no cumplen con ese estándar médico. Ahí ustedes podrán ver en los numerales 5.1, 5.2, que expresamente se señala que no realizan lecturas de placas radiográficas de tórax OIT, y en el 5.2 lo reiteran. Ahora bien, no solo eso, no nos quedamos ahí. Nosotros también pedimos, a través de una consulta al Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, que es el CENSOPAS, una entidad que ha cobrado bastante reconocimiento en las situaciones actuales que vivimos, ya que es la que se encarga de supervisar todas las cuestiones relativas al COVID-19, en el cual respecto a los médicos y a la metodología OIT, pedimos que nos señalen cuál es la metodología que se debe usar, y reiteran y ratifican que es la metodología porque es el método estandarizado para el diagnóstico de la neumoconiosis. Y referente a la comisión médica del Hospital Eliezer Guzmán Barrón de Chimbote, expresamente señalan que el doctor Carlos Augusto Tiza Solórzano, que es el único médico que interviene tanto en este caso como en otros casos dentro de la historia clínica y en la emisión del certificado médico, no cuenta con esta certificación. Entonces, nosotros lo que pedimos en el presente caso es la aplicación de la regla sustancial 2, numeral 2, en el cual se señala que se deberá declarar que el certificado médico pierde valor probatorio cuando la historia clínica no está sustentada en exámenes auxiliares emitidos por médicos especialistas. Respecto, en el caso concreto, lo que ya hemos venido sosteniendo, el doctor Carlos Tiza no cuenta con certificación, y asimismo hemos encontrado otra irregularidad. La segunda irregularidad es que en el informe de evaluación médica que obra en el expediente sobre la base sobre la cual se emite el certificado médico, se consignan dos enfermedades, no solo la neumoconiosis y la hiperreactividad bronquial, que es la enfermedad más comúnmente conocida como el asma. Y siendo en base a esas dos enfermedades, no solo la neumoconiosis, que se establece un porcentaje. Esto es una irregularidad a nuestro criterio porque el asma, como es bien conocido, es una enfermedad eminentemente común. Respecto a la evaluación auditiva, la irregularidad que nosotros hemos encontrado y hemos relevado en los escritos que hemos presentado es que no se cumple con el protocolo médico establecido en la resolución ministerial 069-2011. Aquí está, este es el protocolo médico, y el protocolo médico establece que se debe practicar estudios potenciales evocados auditivos que deben complementar la realización de 2 audiometrías. En el presente caso de la revisión del expediente, ustedes podrán apreciar que a fojas 527 únicamente obra un audiograma. Es decir, la norma señala que mínimo se deben practicar 2 audiometrías más los estudios potenciales evocados, y en el presente caso los médicos han practicado un solo audiograma. Y adicionalmente, nosotros también, considerando jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Constitucional, pedimos que le otorguen valor probatorio a las evaluaciones médicas ocupacionales. En este caso tenemos 2 evaluaciones médicas ocupacionales del 2014 y 2015, en las cuales en los resultados, en ambos se emite que el señor no tiene un diagnóstico de neumoconiosis. Y finalmente, para concluir, debemos señalar que de acuerdo a un perfil ocupacional que presentó el mismo
demandante ante Mapfre, que pueden verlo a fojas 169 y 171, se señala que no está expuesto a ruido, por lo cual no se ha acreditado y, es más, existe una falta de probanza del nexo de causalidad de la hipoacusia. Y para cerrar mi intervención debo llamar la atención de lo que venía ocurriendo antes de que suceda el estado de emergencia por el coronavirus, la emisión indiscriminada de certificados médicos por parte del Hospital Eliezer Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote. Se emitió una cantidad excesiva de certificados en los periodos antes señalados, 303 certificados, es decir, 50 certificados por día se emitió en el mes de enero, lo cual nosotros pedimos que ustedes lo consideren y ya lo hemos señalado en anteriores oportunidades. Por lo antes expuesto, pedimos que se confirme la sentencia de vista y se declare infundada la demanda. Muchas gracias, señor abogado. Doctor Carlos Ramos, ¿alguna pregunta? Su micro no está activado. Señor presidente, creo que no sé si ha pedido el uso de la palabra el abogado de la parte demandante. No. Sí, ha informado el abogado. Ha informado el abogado de la parte demandante y ha informado el abogado de la parte demandada. Los dos. ¿Pero no va a hacer uso de su derecho de réplica? No ha pedido. No ha pedido. Bueno, entonces, no me voy a preguntar, señor presidente. La doctora Marianela. Sí, yo sí voy a preguntar. Precisamente el abogado, el último que ha intervenido y que ha hecho uso de las diapositivas, yo quería preguntarle, el beneficiado con este proceso de amparo me dice que no estaba expuesto a ruido. Sin embargo, tenía como actividad ser perforista. Entonces quisiera que me explique en qué consiste la actividad de ser perforista. Si pudiera acompañar en la diapositiva para leer bien, para que ver la actividad que tenía. De lo que he podido advertir, se decía que estaba dedicado a ser perforista, pero no estaba expuesto a ruido. A ver, por favor, esa es una pregunta. Y quisiera hacerle más preguntas a este abogado. Voy a colocar la diapositiva tal Sí, como me la indica. última, sobre todo la última lámina que pasó. Bien, doctora. Esta es la... Sí, donde dice perfil ocupacional. Sí, este es el documento, doctora. Nosotros queremos, si me permite, hacer notar dos cuestiones. La primera es que respecto a los riesgos que está expuesto, nosotros como entidad aseguradora nos regimos y nos ceñimos a la información que nos brinda tanto el asegurado, en este caso el trabajador, y el empleador. En el presente caso, lo que nosotros hemos querido relevar es que él ha presentado este perfil ocupacional y de la lectura de este perfil ocupacional no se aprecia la exposición a ruido. A ver, abogado, precisamente sobre eso, usted está leyendo este perfil ocupacional y usted está interpretando que esto no implica exposición a ruido. Pero yo más bien podría interpretar también el siguiente sentido. Ocupación, maestro perforista. Entonces yo me pongo a pensar, ¿un maestro perforista no está expuesto a ruido? O salvo que usted nos explique en qué se dedicaba, a qué se dedicaba a ser el maestro perforista. De repente a cargar, pasar hojas, papeles, llevar cajas en lugares alejados a ruidos. Esa conclusión a la que usted trae acá al tribunal, le trae una ficha donde dice maestro perforista, pero no está expuesto a ruidos. ¿Cómo así llega a esa conclusión? Ni siquiera la documentación que usted acompaña ahí nos permite llegar a esa conclusión. O de repente hubiera traído el manual de actividades del perforista, a qué se dedicaba el perforista, para decir, miren, esto está haciendo el perforista o esto ha hecho el perforista. Por eso es que yo concluyo que eso no ha estado expuesto a ruido.
Pero como usted muestra, solamente ha traído una ficha de un perfil ocupacional del cual usted saca la conclusión que no estaba expuesto a ruido. Esa es mi primera preocupación. Segunda preocupación, todo su informe oral se ha basado, no sé si, bueno, todo su informe oral se ha basado en cuestionamientos a la forma, ¿no? Que no ha sido el documento suscrito por el especialista, que el especialista, que se ha dado muchos certificados en enero, que no tiene las claves OIT, ¿no? Todos muy buenos argumentos, pero son argumentos basados en la formalidad del documento, más en ningún momento he visto que esos documentos usted haya sostenido, pero es falso que tenga tal enfermedad, ¿no? Es falso, ¿no? No ha cuestionado nunca el contenido de esa información, más bien ha cuestionado el documento en sus falencias según su posición. Entonces, y eso es lo que también advierto como parte de su defensa, ¿no? O sea, usted quiere llevar a la parte de la forma. Muy bien, vamos a preguntarle sobre la forma y dejando constancia que en ningún momento ha negado el contenido de esa información. Doctora, ¿me permite hacer una precisión sobre eso? Ya, pero le voy a preguntar todavía. Le estoy diciendo que todos sus argumentos están orientados a la formalidad. Primera pregunta en cuanto a la formalidad. A ver, dice que no, los certificados no están reunidos con la clasificación internacional OIT. Claro, y no cumple con esa formalidad. Muy bien, no cumple con esa formalidad. Pregunta, ¿qué efecto jurídico tiene un certificado que haya sido llenado sin las formalidades de tener la clasificación OIT 2000? ¿Cuál es el efecto jurídico para su posición? Bien, doctora. Doctora, antes de contestar su pregunta, si usted me permite unos segundos únicamente, respetuosamente, doctora, permítame disentir de lo que usted expresa. Nosotros consideramos de que nuestros argumentos no se han centrado en la forma. Al contrario, doctora, son cuestiones de fondo, ya que el mismo presidente Flores Cayo ha establecido que en la historia clínica tienen que obrar exámenes médicos de especialistas. Y en la medicina, la especialidad la otorgan las entidades públicas. Y la especialidad y las certificaciones para emitir actos médicos tienen que ser realizados por médicos que efectivamente cumplan con estos estándares. Para una intervención quirúrgica tiene que intervenir un especialista en cirugía general. Y dentro de nuestro ordenamiento jurídico, lo que nosotros hemos relevado, que el estándar médico, es decir, el procedimiento de diagnóstico que se ha establecido para la neumoconiosis es que tiene que ser realizado por un médico con certificación OIT. No basta que sea un médico neumólogo, no basta que sea un médico radiólogo, sino que tiene que cumplir con ese requisito ulterior, y así lo ha establecido el Ministerio de Salud. No lo hemos establecido, no. Entonces, para nosotros, eso es un argumento de fondo, señora magistrada. No es un argumento de forma, porque no nos estamos ciñendo únicamente en la naturaleza del documento, que si ha sido emitido por una entidad pública o una entidad privada. Estamos cuestionando la idoneidad del médico que ha emitido el certificado médico, es decir, las competencias y las cualificaciones técnicas. Eso es lo que nos hemos estado refiriendo. Y si quiere, contesto su pregunta, la que usted nos ha formulado. Para nosotros, de acuerdo a los términos del presidente Flores Cayo, nosotros consideramos que un certificado emitido con estas irregularidades y en estas condiciones y con estas falencias, debería producirse la declaración de pérdida de valor probatorio, ya que no puede considerarse que un certificado médico emitido por una persona que no cumple con el estándar establecido por el Ministerio de Salud tenga efectos jurídicos. Y para concluir, nosotros no es que estamos solicitando, y eso, si me disculpan, no lo señalé en mi intervención, pero nosotros no es lo que pedimos que esto quede aquí. Si ustedes tienen a bien, nosotros, para que ustedes tengan la plena certeza, pedimos que también se aplique la regla 4 y que se someta una nueva evaluación al demandante y por ejemplo, se pueda someter esa evaluación al Instituto Nacional de Rehabilitación, que es la entidad que, de acuerdo al Ministerio de Salud, cuenta con el personal y los especialistas para practicar esta clase de exámenes. A ver, abogado,
Para usted y para la tesis, y en ningún momento tampoco dice eso el presidente Flores, habla de haber sido evaluado por especialistas. Un neumólogo es un especialista para analizar si una persona tiene neumoconosis o no. Otra cosa es que ese especialista no esté certificado o no utilice la nomenclatura que usted está cuestionando acá, que no tiene, que es la nomenclatura OIT 2000. Por lo tanto, si al analizar a un paciente, un neumólogo, según su conocimiento práctico, ¿no? Considera, según un neumólogo, ¿pueden poner en silencio esos audios, por favor? Si un neumólogo hace una evaluación sobre una persona y luego este neumólogo en su conclusión no utiliza las reglas de la OIT, estamos ante una situación en la que le inhabilita la opinión que ha dado ese neumólogo en relación a la neumoconosis, o estamos ante una conclusión que no tiene la formalidad que exige la OIT. Yo le quiero preguntar, ya que usted quiere tanto la formalidad, invocar en sus documentos, ¿cuál es la diferencia de la clasificación OIT 2000 con la opinión de un neumólogo ordinario de nuestras entidades públicas? ¿En qué disienten? ¿Cuál es la diferencia si un neumólogo dice que tiene neumoconosis? ¿Cuál es la diferencia con no utilizar la clasificación OIT? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el hecho de no utilizar esa clasificación hace que invalide el análisis que hace un médico en relación a esa enfermedad? Esa es la pregunta que quiero que me absuelva. Bien, señora magistrada. Creo que debemos partir obviamente yo no soy médico, pero sí he recibido asesoría de médicos en esta materia, y lo que me han explicado es lo siguiente, señora magistrada, y creo que debemos partir por la pregunta, ¿qué es la metodología OIT? Para el diagnóstico de la neumoconiosis, señora magistrada, la OIT emitió lineamientos. ¿Y cómo se diagnostica la neumoconiosis? La neumoconiosis no se diagnostica a través de una evaluación clínica, es decir, no se diagnostica a través de cuando una persona afirma o considera que padece esta enfermedad, va donde un médico, el médico lo ausculta y le dice, no, usted tiene un diagnóstico de neumoconiosis. Ese no es el estándar, esa no es la metodología. Lo que dice la OIT es que se tienen que tomar placas radiográficas, rayos X. Y estos rayos X debe seguirse un procedimiento en el cual la placa radiográfica del evaluado se debe comparar con un set de placas que ha emitido la OIT y que también ha sido recogido por el Ministerio de Salud de estas placas radiográficas, este set de placas, en los cuales se grafica los estadios de la neumoconiosis. Entonces, la neumoconiosis es un método que se ejecuta a través de una comparación. Es decir, se compara la placa radiográfica de la persona evaluada con placas radiográficas madre, que son las placas radiográficas de personas que tienen la dolencia. Entonces, lo que hace el médico es compara la placa y con una placa de una persona que tiene un estadio 1, y determina si es igual o no, se ven los puntos, ¿no? que son lo que grafica la neumoconiosis, y si es que considera que no corresponde, pasa a la placa 2, o si no pasa a la placa de una persona que tiene un estadio de sospecha o 0, y así sucesivamente. Entonces, es un método por comparación. Y para realizar este método, se tiene que recibir un entrenamiento. Y este entrenamiento lo pueden realizar, pueden participar en él los médicos neumólogos y los médicos radiólogos y con especialidad en salud ocupacional. Y esto es una práctica distinta a la que realiza un médico neumólogo normalmente, porque nosotros, y también obran en el expediente, nosotros le hemos pedido al Instituto Nacional de Salud que envíe la relación de sus médicos, y dentro de la relación de los médicos, y le hemos hecho la consulta específicamente por el doctor Carlos Tiza,
nos ha señalado que no tiene esa especialidad. Entonces, nosotros lo que venimos a sostener es que no desconocemos que el médico Carlos Tiza sea neumólogo, pero al no haber recibido este entrenamiento adicional, no tiene la capacidad para realizar este método por comparación. Es más, si no, no tiene estas competencias, tampoco ha podido recibir el entrenamiento y entonces no se puede tener la certeza de que haya estado apto, haya tenido la aptitud para emitir un diagnóstico de neumoconiosis. Muy bien, voy a concluir acá. El señor abogado es abogado. Si no se hubiera colegiado, no podría ejercer, pero no podría dejar de ser abogado, ¿no? O sea, nadie niega su aptitud de ser abogado, pero para ejercer tiene que formalizar en una colegiatura. De igual forma, la lógica que dice, es un médico, puede realizar la evaluación de dar hasta sus opiniones, hasta de hacer prueba también lo puede hacer, pero una cosa es la capacidad de hacerlo y otra cosa estar en la posibilidad de ejercer esa situación. Si usted nunca se colegió, no podría ejercerlo, pero le negaría su competencia, le negaría su posibilidad de pronunciarse jurídicamente. Lo voy a dejar ahí, señor abogado, por razones de tiempo. Para el siguiente caso. Gracias. Señor presidente, desearía hacer una pregunta al abogado de la parte emplazada. Se trata de lo siguiente. Yo he observado, ¿no? Yo estoy en el uso de la palabra, ¿verdad? Sí, doctor. Siga, continúe, doctor. Gracias. He observado de que el abogado, ¿no? Se ha nutrido de información médica, por ejemplo, creo que importante, considerable. Sin embargo, a mí me gustaría que me explique en qué consiste la función de un perforista en la actividad minera, ¿no? Que sea igualmente, digamos, de explícito en cómo ha sido respecto de la información médica. Bien, señor magistrado. De acuerdo a lo que nosotros tenemos conocimiento, la actividad perforista son las personas que ingresan a la mina para con una máquina picar o manualmente también picar los muros y así ir obteniendo los minerales, ¿no? ¿Alguna otra actividad, digamos, minera, aparte de la perforista, que esté expuesto al ruido, digamos, con más intensidad que un perforista hay, o perforista sería aquel que está más expuesto al ruido? Bueno, tenemos conocimiento que aquellos que se dedican a realizar actividades de explosivos son evidentemente gente que sí está expuesta a un ruido de una intensidad superior, ¿no? Y nosotros reiteramos, señor magistrado, que en el presente caso nosotros nos hemos ceñido a información emitida por el empleador, ¿no? Que consta en el perfil ocupacional. En todo caso, el perfil ocupacional es un acto emitido por el empleador y es él quien debe responder por lo que ha considerado en ese documento, ¿no? Gracias. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Vista la causa, dé cuenta del otro expediente, señora secretaria relatora. Causa número 5, expediente 2671-2019, proceso de amparo, seguido por Pedro Janampa Ochoa contra Mapfre, Compañía de Seguros y Reaseguros. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Michael Cristian Robles Maza, y por la parte demandada ha solicitado informar oralmente el abogado Alex Nicanor Rodríguez Ortiz. Señor abogado de la parte demandante, tiene usted el uso de la palabra para informar ante esta sala. Lo escuchamos con la mayor atención. Señores magistrados, buenos días. Nuevamente buenos días. Igual, por la presencia también se solicita el otorgamiento de una pensión de invalidez por enfermedad profesional, siendo que la sentencia de vista resolvió confirmar la sentencia de primer instante que declaró improcedente la demanda.
En ese sentido, señor magistrado, nuestra parte ha cumplido con presentar un certificado médico emitido por el Hospital Elías Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, presta el padecimiento de las enfermedades profesionales de neumoconiosis e hipoacusia con un porcentaje del 70%. Asimismo, solicitamos que tenga en consideración que el demandante ha sido trabajador minero con un periodo superior a los 19 años, habiendo elaborado como perforista, ayudante perforista, y también lampero, entre otras actividades mineras, ¿no? Precisamente respecto a la sentencia de vista, se confirmó la improcedencia de la demanda, señalando para ello, dicha sala lo siguiente, de que se aprecia en auto la sala señala lo siguiente, de que se aprecia el resultado de las evaluaciones médicas, tanto de audiograma como tomografía, pero que no se apreciaría en este caso el tema de los exámenes correspondientes, los exámenes médicos correspondientes, ¿no? Asimismo, se señala que existe una contradicción en el proceso respecto al certificado médico presentado por nuestra parte con un certificado médico presentado por la parte demandada MAPFRE y por un certificado emitido por la Comisión Médica de Entidades Prestadoras de Salud que señala un porcentaje de incapacidad del 3.90% y señalando en este caso enfermedad de hipoacusia, así como una ficha médica ocupacional del 24 de abril de 2017 que señala el no padecimiento de neumoconiosis. Sobre ese aspecto, señores magistrados, en el caso referido al tema de los exámenes médicos correspondientes, debemos señalar de que la sentencia de vista en ningún momento está cuestionando de la existencia o no de esas evaluaciones. Incluso el certificado, las evaluaciones médicas, el audiograma y la tomografía existen. Lo que se está señalando es que no estarían o no lo harían los exámenes correspondientes, ¿no? Porque las conclusiones obran en la historia clínica. En ese sentido, señores magistrados, incluso el certificado médico señala expresamente ahí los días en que fueron realizadas estas evaluaciones. Paciente atendido por última vez en consultorio otorrinolaringología el 18 de marzo de 2016 y paciente atendido por última vez en consultorio de neumología el 18 de marzo de 2016. El propio certificado médico señala que en este caso el demandante sí pasó por las evaluaciones médicas correspondientes. Otra cuestión sería en este caso que quizá la historia clínica no ha enviado toda la documentación correspondiente a efecto de que en este caso se acredite debidamente la enfermedad. No se ha enviado los exámenes complementarios, ¿no? Pero en ningún momento puede cuestionar, en este caso, la evaluación realizada, ¿no? Porque no está escrito ningún valor o no hay mayor ningún cuestionamiento a que sí, efectivamente, esas evaluaciones fueron cumplidas, en este caso, por el demandante. Asimismo, respecto al tema de la contradicción que se ha señalado respecto al certificado médico presentado por la parte demandada, dicho certificado ha sido elaborado en base a fichas médicas ocupacionales. Y como hemos señalado en diversas oportunidades, las fichas médicas ocupacionales no tienen el debido valor probatorio, en este caso, con un certificado médico. Como digo, está sentado en fichas ocupacionales que la misma que más que nada se refieren al tema de, en este caso, verificar las condiciones laborales de los demandantes respecto a su situación, en el tema de su propia labor, más no acreditar un padecimiento médico, en este caso profesional, ¿no? En ese sentido, al haber sido elaborado dicho certificado en base a la ficha médica ocupacional, precisamente la ficha médica ocupacional del 24 de abril de 2017, ambos documentos no generan, en todo caso, no son idóneos para contradecir el certificado médico presentado por nuestra parte, que en este caso, revista Fe Pública, ha sido presentado en un pronunciamiento, incluso obra en auto, la historia clínica correspondiente, y por tal motivo consideramos de que se encuentra debidamente acreditado el padecimiento de la enfermedad profesional. En ese sentido, corresponde que se otorgue la pensión de invalidez reclamada. Y por tal motivo que se declare fundada nuestra demanda. Muchas gracias, señor abogado. El abogado de la parte demandada puede hacer uso de la palabra. Lo escuchamos igualmente con la mayor atención. Gracias, señor presidente. Si me permiten, tengo también una diapositiva para este caso. Voy a compartir pantalla. Bien, señor presidente, señores magistrados. En este caso estamos ante la demanda del señor Pedro Janampa Ochoa. Esto es una reiteración de lo que ya hemos señalado anteriormente. El estándar OIT previsto por la Resolución Suprema 014/93, reiterado por la Resolución Ministerial 069/2011, la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional
Un caso emblemático en esta sede fue el caso de David Puchuri, que incluso ha sido fundamento para recientes pronunciamientos, en el cual también se reconoce la adopción de la clasificación internacional de imágenes radiográficas de neumoconiosis OIT para el diagnóstico de la neumoconiosis. Una sentencia también, la 029-73-2010 de ICA, y esta es la información que nosotros hemos recibido y que reiteramos porque en el presente caso también estamos ante un certificado médico emitido por la Comisión del Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote. Y aquí quisiera detenerme un poco, con motivo también de las consultas que me hiciera la magistrada Marinela Ledesma, ¿no? En la pregunta 2, nosotros específicamente al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud, se le preguntó ¿por qué es importante que el médico evaluador haya llevado los cursos de lectura de placas radiográficas OIT para diagnosticar la neumoconiosis? Y la respuesta de la entidad fue la siguiente. El curso el guía para el uso de la clasificación internacional de la OIT de radiografías de neumoconiosis es un método estandarizado para el diagnóstico de neumoconiosis, recomendado por la OIT, mismo que ofrece un medio para describir y registrar sistemáticamente las anormalidades radiográficas del tórax, ¿no? Y señala asimismo lo que ustedes pueden leer, ¿no? Y aquí está la consulta respecto al doctor Carlos Tiza. Entonces, lo que nosotros queremos relevar, y es lo que hemos subrayado, es que es el método estandarizado. Es el estándar que ha establecido la OIT y nosotros, como Estado, lo hemos reconocido y aceptado. Y esas son las reglas que rigen en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, esto nos sirve como insumo para solicitar la aplicación de la regla sustancial 2, numeral 2, que es en la que dice que el certificado médico aportado por el demandante pierde valor probatorio si no ha sido emitido por médicos especialistas y no se practican los exámenes auxiliares. Ahora bien, sobre el particular, nosotros queremos detallar lo siguiente, que respecto a la metodología OIT, de acuerdo a nuestro criterio, tanto se puede interpretar que cuando no se practica la metodología OIT, estamos ante un médico que no cumple con el requisito de ser especialista y certificado, y también que no se ha practicado el examen auxiliar necesario para el diagnóstico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque como lo señaló el Ministerio de Salud, el examen idóneo, el método idóneo, el método, la forma como se realiza ese procedimiento médico es un examen a través de la lectura de placas radiográficas OIT. Y si el médico no tiene la competencia, la certificación para realizar dicha metodología, dicho método, no va a poder realizar dicho examen. Ahora bien, entrando a lo que señala la historia clínica, nosotros queremos relevar lo siguiente, que es una irregularidad de especial gravedad y que pedimos que pueda ser algo que sea considerado especialmente por ustedes. En la historia clínica que corre a fojas 253 y siguientes, que fue una historia clínica remitida por el propio Hospital Eleazar Guzmán Barrón, no obran los resultados de la prueba de rayos X. Lo único que se aprecia es un examen auxiliar de tomografía. Y como ya lo hemos referido en un momento anterior, lo que se requiere es una prueba de rayos X, ¿no? Para el diagnóstico de esta enfermedad. Asimismo, lo que debemos relevar, y esto es algo también importante, que el informe de evaluación respecto al menoscabo neumológico se le asigna un porcentaje de 30%, es decir, un porcentaje inferior al 50%. Así que respecto a la neumoconiosis, en este caso, el porcentaje que establece el hospital es el 30%. Y respecto a la aplicación de la regla sustancial 2 del presidente Flores Cayo, nosotros pedimos que confirmen el criterio que ha sido establecido por la sentencia de vista de la Sala Civil de Huancayo, que corre a fojas 376. Como ustedes podrán apreciar, expresamente la sala, aplicando el precedente, señala que
se considera que el certificado médico presentado por el demandante no es idóneo, ya que no se encuentran acompañados con sus respectivos exámenes, ¿no? Y no se aprecia que se haya practicado otro examen auxiliar. Respecto a la importancia de la prueba de rayos X, ustedes en una sentencia reciente del 11 de marzo, en el expediente 2487-2016, relevan que un certificado médico emitido por una entidad, en este caso el Hospital Eliezer Guzmán Barrón, el Honorio Delgado de Espinosa, no cuenta con pruebas de rayos X, por lo cual no es un documento que pueda servir para sustentar una pretensión de pensión de invalidez. Este es el documento que he hecho referencia en su momento, emitido por el Hospital de Nuevo Chimbote, en el cual se asigna un porcentaje de 30%, y en la descripción se ve que no hay prueba de rayos X. Respecto al grado de porcentaje de 30%, ustedes también han emitido jurisprudencia en las cuales se señala que cuando el porcentaje es inferior al 50%, la neumoconiosis no da derecho a una pensión de invalidez, ¿no? Estas son otras sentencias que cito. Y respecto a la evaluación auditiva, nosotros reiteramos que en el presente caso no se ha cumplido con el protocolo médico establecido por la resolución 69, número 069-2011, ya que únicamente se ha practicado un audiograma, no dos audiometrías, y no obran de resultados de potenciales evocados, ¿no? Y este es lo que hemos señalado, que es lo que señala la norma técnica del Ministerio de Salud, y aquí se puede apreciar que únicamente obra el resultado de un audiograma, y en otras secciones de la historia clínica aparecen en blanco respecto a la evaluación médica auditiva, ¿no? Y este es el informe de evaluación. Ahora bien, otra cuestión que nosotros debemos llamar la atención, señoras magistrados, es respecto a las evaluaciones médicas ocupacionales. Y debemos llamar la atención porque son las evaluaciones de mayor relevancia, ya que son practicadas en el centro de trabajo por médicos en salud ocupacional, y en este caso en particular existe una ficha médica ocupacional emitida en abril del 2017, es decir, con posterioridad a la emisión del certificado médico del Hospital Eliezer Guzmán Barrón, en el cual, respecto a la neumoconiosis, aparece que el señor Janampa no tiene ese diagnóstico. Ahí ustedes podrán apreciar que se señala que tiene un estadio 0, que es una persona que no tiene la referida enfermedad. También existe una ficha médica ocupacional en el expediente del 2015 que con el mismo resultado. Esto lo podrán ver a foja 67 y siguientes. Sobre el valor de las fichas médicas ocupacionales, nosotros queremos relevar dos sentencias recientes, el expediente 04784-2016, que es una sentencia del 5 de marzo del 2019, con una ponencia del doctor Carlos Ramos Núñez, en el cual, para considerar que no es idóneo el certificado presentado por la parte demandante, se hace una valoración de los resultados de la evaluación médica ocupacional. Asimismo, también debemos citar la sentencia emitida en el expediente 01802-2017, emitido el 10 de octubre del 2017, en el cual también se hace una valoración de una ficha médica ocupacional. Este es un caso de la ONP para acreditar el certificado médico emitido por el hospital público. Esto es lo que ya mencionamos hace un momento sobre el Hospital Guzmán Barrón. Y finalmente, esta es la invocación que nosotros reiteramos, que ya le hemos hecho en anteriores casos. Para nosotros, la posición, de acuerdo a las fichas médicas ocupacionales, de acuerdo a la evaluación de la historia clínica, es que el certificado médico que ha presentado el demandante no acredita la pretensión que ha formulado, es decir, que no tiene derecho a una pensión de invalidez. Pero si ustedes requieren una certeza mayor respecto a esto y hacer un cotejo, nosotros invocamos, nos sometemos y lo pedimos respetuosamente que puedan recurrir a la regla sustancial 4
y no derivar este proceso a un proceso ordinario, sino que en el presente caso se pueda resolver esta controversia, se ordene que se someta a una nueva evaluación al demandante y nosotros asumiremos con los gastos que haya que incurrir, traslado, los gastos administrativos, y se emita un dictamen. Nosotros proponemos al Instituto Nacional de Rehabilitación, ya que es la entidad que el Ministerio de Salud ha señalado que tiene competencia para calificar enfermedades profesionales, y puedan ustedes obtener un nuevo dictamen, este dictamen sí con el debido sustento médico, en el cual le puedan dar ustedes un valor y evaluar su pertinencia para resolver el presente caso. Sea que el demandante arroje un resultado que padece, que es portador de neumoconiosis, o sea que no es portador de neumoconiosis. Nuestra posición es que no lo es, pero nosotros consideramos que sí puede ser atendible en la aplicación de la regla sustancial 4. En ese escenario he concluido, señores magistrados. Muchas gracias, señor abogado. El abogado de la parte demandante no va a replicar, por tanto no hay dúplica. Pasamos a la sección de preguntas. ¿El doctor Carlos Ramos tiene alguna pregunta? No, ninguna, señor presidente. ¿La doctora Marianela Ledesma? Sí. La doctora Marianela Ledesma, ¿alguna pregunta? Sí, presidente, yo voy a hacer una pregunta. En atención aparece que el abogado no ha podido, o yo no me he dejado entender. Primero, hay que recordar que por una resolución suprema se generó este tema del reconocimiento estandarizado de las placas OIT. Y es cierto que desde hace más de 20 años, creo que estamos en este tema, los hospitales no tienen esa preparación a los médicos. Las evaluaciones lo hacen los médicos neumólogos, pero no todos los médicos neumólogos en nuestro país utilizan ese lenguaje de comparaciones, ¿no? Que es el método estandarizado OIT. Pero eso no implica que la apreciación que hace un neumólogo no signifique que la persona no esté enferma. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho en el presente Flores Cayo? No se ha dicho de que no tengan valor probatorio los certificados médicos. Dice que sencillamente no van a tener valor probatorio los certificados médicos que no cuentan con historia clínica o que la historia clínica no esté debidamente sustentada con exámenes auxiliares e informes de resultados emitidos por especialistas. En ningún momento la sentencia Flores Cayo ha dicho que los especialistas deben utilizar el lenguaje o la regla OIT, y precisamente porque el precedente lo que quiere es corregir o por lo menos atenuar la imposibilidad que la mayor parte de hospitales en nuestro país, sus especialistas neumólogos no utilizan las claves o los métodos estandarizados, que es el de OIT. Por eso es sencillamente, ¿no? Entonces, leamos el precedente en su real contexto, ¿no? Dice, emitidos por especialistas. Ahora, en el caso concreto, al que hace referencia el abogado, él he escuchado con mucho interés, pero ha refutado los documentos, pero en ningún momento ha hecho referencia a la historia clínica que tiene este demandante. Le vuelvo a recordar, la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades, ¿no?, de fecha diciembre de 2016, determinó que el actor tenía neumoconiosis e hipoacusia en un 60%. Pero no es solo la palabra de la comisión médica. El director del mencionado nosocomio presentó la historia clínica número 0425702, que está en el expediente a foja 253 a 263, ¿no?, que pertenece al demandante, que se le ha analizado, y según el médico que acompaña, en este caso formalmente nos manda el director del nosocomio, ¿no?, nos acompaña esa ficha de 10 páginas, en el que concluyen que tienen estas enfermedades profesionales. Aún más, y sobre eso no se ha escuchado en ningún momento decir o hacer referencia a la historia clínica. Aún no estamos hablando de alguien que viene a pedir un tema de una pensión sin tener ningún documento, y hubiera sido interesante que se refute eso. Y aún más, si todos los documentos y todo el historial que aparece en el proceso, ¿no?, hablan de una persona que ha trabajado al interior de mina
más o menos desde el año 80 hasta el año 2017. O sea, estamos con una persona que ha estado, según los informes, dice, laboró como perforista al interior de la mina del año 2009 al 2013, luego se pasó a otra mina, ayudante perforista, luego la trabajó como lamperos, minas o carbón. O sea, estamos ante alguien que en su praxis o en su vida laboral ha estado metido en una mina, pero según los documentos no le ha pasado nada. Esa será la discusión. Entonces, sería bueno presentar el caso en su total magnitud y cuestionar los documentos en su total magnitud. Yo entiendo que es la abogada de la defensa de una de las partes, pero igual las cosas hay que decirlos en su total dimensión. Y termino diciendo que el precedente Flores Cayo no niega el valor probatorio de los temas de la OIT, ¿no? Pero tampoco dice que es lo único y exclusivo con el cual se puede demostrar. Por eso es que viendo nuestra realidad, también se puede demostrar con otros medios como los que hemos hecho referencia en el propio precedente, ¿ya? Eso es todo, magistrado. Señora magistrada, ¿me permite una precisión respecto a lo que usted mencionaba? Señora magistrada, nosotros lo que aquí venimos a sostener es, no venimos a faltar respeto a los médicos ni nada por el estilo. Nosotros lo que pedimos acá a sostener es que existe un estándar, que es la OIT. Los hospitales públicos, ante esta pandemia, ha sido visto cuáles son las falencias que existen. Los hospitales públicos no tienen los especialistas necesarios. Si emiten certificados con procedimientos que son irregulares, estos certificados médicos no pueden considerarse como idóneos. Y nosotros lo que hemos recogido es lo que se ha señalado en el precedente Flores Cayo, que bien, le dan fuerza, valor probatorio a los certificados médicos emitidos por entidades públicas, pero da un margen, que es la regla 2, a la evaluación crítica, ¿no? De la sana crítica de estos certificados médicos. Y por eso lo que nosotros hemos relevado en este presente caso, que no existen exámenes de rayos X, señora magistrada. No existen de exámenes de rayos X. Si no existen exámenes de rayos X en el expediente, que es la historia clínica que ha sido remitida por el mismo hospital, ¿cómo nosotros podemos tener certeza de que el diagnóstico es idóneo? Nosotros, como empresa demandada, como abogados, no tenemos la competencia para confrontar la opinión de un médico, pero sí podemos dar cuenta y llamar la atención cuando el Ministerio de Salud nos informa que un diagnóstico debe ser realizado bajo unos estándares y vemos que en la historia clínica no habrá el examen, el examen que así da cuenta. Y en este caso particular, reiteramos, no hay examen de rayos X. Muy bien. Bueno, vista la causa, dé cuenta del otro expediente, señora secretaria relatora. Causa número 9, expediente 783-2020, proceso de amparo, seguido por Alberta Eleodora Valle de Mendoza contra la ONP. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada, la abogada María Pilar Heredia Mendoza. Señorita abogada, tiene usted la palabra para hacer el informe ante esta sala sobre la causa que está usted patrocinando. La escuchamos con la mayor atención. Con su respectiva venia, señores magistrados, procedo a hacer uso del derecho de palabra que ustedes dignamente me han considerado. En efecto, vengo en representación de la ONP en el proceso seguido por la señora Valle de Mendoza, Alberta Eleodora, en la que la pretensión en específico es el recálculo de la renta vitalicia que percibe como pensión de viudez. Lo que ella reclama y señala es que cuando se le otorgó la renta vitalicia a su causante, se efectuó en forma errada el cálculo de su renta vitalicia, ya que señala que para la remuneración base que se debió usar, debió ser la suma de 1.115.10 soles, es decir, considerando una remuneración diaria de 37.17. Ante ello, nosotros contradecimos esa posición, señalando que es errada, y esa posición sostenida por la ONP ha sido
considerada y ratificada en ambas instancias, tanto en primera y en segunda, dado que la demanda ha sido infundada. ¿Y por qué? Porque nosotros sostenemos que la remuneración diaria que se debe usar es la suma de 4.90 y la remuneración base 26.40. Y esto lo sostenemos en aplicación estricta del artículo 31 del decreto ley, del reglamento del decreto ley 18846. El artículo 31 de este reglamento señala que la remuneración computable para el otorgamiento de las prestaciones económicas no puede exceder del monto de 6 salarios mínimos vitales correspondientes a la zona donde se presta el trabajo. A la fecha en que cesó el causante de la demandante, que fue en julio de 1995, se encontraba vigente como remuneración mínima vital la suma de 132 soles, la misma que dividida entre 30 arroja la suma de 4.40. Y esta 4.40 es lo que se debe multiplicar por 6, en aplicación estricta del artículo 31 del decreto ley 1846, y se obtiene la suma de 26.40. Obteniendo ese resultado, es evidente que esta suma, 26.40, es menor al monto que reclama que se aplica en la demandante, que es la suma de 37.17, porque lo excede. Como lo excede, se tiene que aplicar la suma de 26.40. Entonces, realizando el cálculo de la pensión con la aplicación estricta del artículo 44, que es aplicable a la capacidad permanente parcial, dado que el causante tenía 65% de incapacidad, arroja como pensión 411.84. Este análisis que yo estoy exponiendo ha sido esbozado en cada uno de los considerandos de la sentencia de primera y la sentencia de vista. Entonces, por consiguiente, en base al expuesto y en aplicación estricta del artículo 31 del reglamento del decreto ley 18846, solicitamos que se declare infundado el recurso de agravio constitucional. Muchas gracias, señorita abogada. Doctor Carlos Ramos, ¿alguna pregunta? No, señor presidente. Muchas gracias. Doctora Marianela Ledesma, ¿alguna pregunta? Ninguna, presidente. Muy bien. Vista la queda al voto. Dé cuenta del otro expediente, señora secretaria relatora. Causa número 10, expediente 927-2020, proceso de amparo, seguido por Genaro Hugo Salazar Mamani, contra Pacífico Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Sandro Alberto Núñez Paz. Señor abogado, tiene usted el uso de la palabra para hacer el informe ante esta sala sobre la causa que está usted patrocinando. La escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, ante todo, buenos días con todos. Antes de iniciar mi presentación, solamente felicitar al Tribunal Constitucional por esta histórica sesión, que da cuenta, pues, una vez más de lo importante que es tener la tecnología a la mano y lo importante que es utilizar esos medios informáticos para lograr una administración pronta de justicia, como bien lo está haciendo el Tribunal Constitucional. Bueno, dicho esto, paso en primer lugar a exponer este expediente, que es el expediente 927-2020, acción de amparo, del señor Genaro Salazar Mamani. Genaro Salazar Mamani ha ocupado los cargos indicados que están en este cuadro, que básicamente son los siguientes: ha sido operario, ¿no?, por 5 años, 6 meses, y supervisor por 18 años. Adicionalmente, tengo que decir también que esta persona, en el expediente, a lo largo del expediente que hemos analizado, no hay una descripción de funciones de esta persona. Pero hay algo muy interesante. Este señor tiene, a la fecha, viene laborando, es decir, esta persona es un trabajador que a la fecha viene laborando. Y esta información es muy importante por lo que viene a continuación. Los datos generales del demandante: él presenta una historia clínica del Hospital Honorio Delgado de Arequipa el año 2017, que solamente consta con 6 páginas, la historia clínica, en la cual contiene una audiometría, un informe de rayos X y una prueba de espirometría. Y se establece un menoscabo de 67%, y también existe en autos la historia ocupacional de esta misma persona,
que desde el año 2014 hasta el año 2017, en todos los aspectos, está apto, tiene unos rayos X normales, los informes de rayos X son normales, y sí presenta un trauma acústico, pero leve, pero no es una hipoacusia bilateral, es un trauma acústico, que es una cosa distinta, ¿correcto? Entonces, lo que ustedes pueden ver acá es muy importante, pero lo más importante de todo esto es este dato que viene aquí, el grado de menoscabo del demandante. El demandante tiene un grado de menoscabo de 67%, y según las normas que vamos a analizar a continuación, el demandante tiene una invalidez total permanente. Y la pregunta es, ¿cómo una persona que tiene una invalidez total permanente, a la fecha, continúa laborando? Ustedes van a apreciar aquí, con toda claridad, que efectivamente esta persona, según el certificado médico del Instituto Nacional, del Ministerio de Salud, el Hospital Honorio Delgado de Arequipa, tiene dos condiciones médicas: hipoacusia neurosensorial bilateral, no especificada en el porcentaje, y también neumoconiosis sin especificación de porcentajes. Y se establece un porcentaje de 67%, correcto, respecto de su padecimiento. Es el menoscabo que se presenta. El Decreto Supremo 00398 SA, las normas técnicas, establecen lo siguiente. Este es el cuadro que se presenta para determinar el tipo de invalidez. Y cuando es más de las 2/3 partes, ya viene a ser una invalidez total permanente, ¿correcto? Y el artículo 8.2.2 establece que es una invalidez total permanente, obviamente cuando el demandante queda disminuido en su capacidad en forma permanente, una proporción igual a 2/3, ¿no?, de lo establecido. Este cuadro es muy importante, señores magistrados, porque dicho esto, efectivamente, que una persona que tiene una invalidez total permanente continúe elaborando hasta la fecha, resultaría bastante contradictorio. Pero quiero también analizar una situación que me parece bastante interesante. Según la historia del dictamen del Hospital Honorio Delgado, esta persona estaría con 67% de menoscabo, es decir, una clase 4. Y en la clase 4 se tienen dos características. Miren, esto es un documento oficial, es una resolución ministerial que establece el documento técnico de cómo se califican estas enfermedades. Y aquí se establece el tema de la espirometría, que es uno de los que vamos a analizar. Esta espirometría establece que tienen valores restrictivos de un BFC, lo voy a explicar ahorita qué es eso, entre 50 y 59, es decir, bastante disminuida una capacidad de respiración. Pero la clase 1, en la cual no hay un tema ocupacional, es decir, está bien de salud, establece que la espirometría normal tiene valores de CFB, o sea, esta capacidad respiratoria, de más de 80%. Es decir, cuando alguien tiene más de 80%, tiene expedita la capacidad respiratoria. Acá también ya está dicho lo de OIT, que eso es otro tema que no lo voy a tocar hoy día, pero básicamente quería dejar en claro esa situación. Vamos a la espirometría del demandante, del Hospital Honorio Delgado, que ha sido presentada. Veamos que efectivamente es una espirometría normal, ¿correcto? Aquí lo dice, espirometría normal, ¿correcto? Y resultado de valores de este indicador que les digo es 81%. ¿Qué significa esto? El valor CBF o BFI, que es las siglas en inglés de capacidad vital forzada, que es la máxima capacidad de respirar, de aspirar y expulsar aire. En condiciones normales tiene que ser alrededor del 80%, ¿correcto? Es decir, el volumen de aire respirado es el 80%. Pero cuando este valor es menor, obviamente se considera que esta persona está con problemas. Como dice la misma documento técnico al cual vuelvo, si tiene más de 80% es normal, pero si tiene entre 50 y 59, sí estaría en una fase 4, que es como supuestamente él está con 67% de menoscabo. Con lo cual, este análisis de esta prueba está siendo mal realizada por parte del colegiado que ha emitido, del colegiado médico que ha emitido esto. En la prueba del informe radiológico, que también obra en autos, solamente se establece que tiene una opacidad habitual, ¿ya? La opacidad habitual, pero no tenemos el examen de rayos X, ¿ya? Y como les dije, obviamente, el tema de las opacidades se va a medir con fundamentos OIT, que como les dije, en esta oportunidad no voy a desarrollar, porque me parece que no viene al caso. Ahora vamos a ver, en los informes médicos ocupacionales de esta persona que también obra en autos, que vienen desde el año 2014 al año 2017, se establece con absoluta claridad algo. Y revisen, por favor, capacidad sin neumoconiosis y capacidad normal, el año 2014. Aquí está el año de establecimiento. Y lo mismo pasa en los años 2015, 2016 y el 2017, también una capacidad normal sin neumoconiosis 0%. Es decir, sin neumoconiosis normal. Eso nos dicen los informes ocupacionales, que son informes médicos ocupacionales que son tomados por exámenes ocupacionales. La pregunta es, ¿cómo el año 2017
que es tomada esta prueba, él tiene 0% y en otro examen sí tiene una consideración mayor. Lo propio pasa con el tema de la hipoacusia. Revisen, por favor, que en autos obra este informe médico del demandante. Y en este informe médico establece, en este escenario, los valores que se indican aquí. Y en este escenario, digamos, el porcentaje de menoscabo comienza a fluctuar así. Revisen, por favor, y esto es una guía médico ocupacional también del Ministerio de Salud, que para que se establezca una enfermedad ocupacional de hipoacusia, la curva tiene que ser descendente y en los últimos grados tiene que dispararse para arriba. Esta es la forma como se establece una audiometría y cómo se establece la diferencia entre una audiometría normal y una audiometría con hipoacusia neurosensorial bilateral, que es la ocupacional. Pero no solamente el Ministerio de Salud establece esto, sino también lo establecen entidades médicas como, por ejemplo, el Hospital 12 de Octubre de Madrid, que tiene esta misma lectura. Acá tenemos la lectura del demandante y acá tenemos la lectura del hospital. Es decir, para que sea hipoacusia, esta curva debería bajar pronunciadamente y después subir, cosa que no ocurre en este caso. Muy bien, acá simplemente les presento también la resolución ministerial a la cual hablo, que es, digamos, un criterio de evaluación técnica, el documento técnico, que establece que las audiometrías, para que sean establecidas, tienen que ser 2. Esto ya lo he dicho en anteriores oportunidades en el tribunal, y solamente en el expediente consta de una. ¿Por qué se piden 2? Porque la prueba de audiometría es una prueba subjetiva, es decir, no hay un conocimiento médico más allá de la indicación que haga el demandante o la persona que se atiende, de establecer, digamos, cuándo debe tocar un timbre, por ejemplo, cuando deje de escuchar. Entonces, se tienen que hacer 2, al ser subjetiva, y acá lo dice la norma técnica. Entonces, esto es un criterio de especialidad. Los especialistas lo que hacen es decir, para que a efectos de una hipoacusia tienen que haber 2. Y si es que en esas 2 lecturas hay más de 10% de diferencia entre los promedios, vamos a tener que pasar a un potenciales evocados, que es una prueba objetiva, gold estándar, ya también la he analizado anteriormente. ¿Por qué no confieren este certificado de Honorio Delgado? Porque el certificado de Honorio Delgado, lo propio, ellos mismos lo dicen, es el mismo hospital el que establece lo siguiente, que cabe resaltar efectivamente que este hospital no hay comisión médica para diagnóstico de enfermedad ocupacional. Y ellos mismos dicen, la única institución es el INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, en Lima. Lo propio también dicen en otros certificados, estos 2 obran en autos por si acaso. Dicen, no está dentro de las facultades de la comisión determinar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Breves, 2 simplemente precedentes. Primero, Flores Cayo, ustedes ya mejor que yo lo conocen, que cuando la historia clínica no está debidamente sustentada en exámenes auxiliares ni resultados, obviamente no debe tenerse en cuenta. Es decir, es el valor probatorio de la regla 2. Pero también existe este precedente que me parece interesantísimo, que es el precedente Hernández-Hernández. Y Hernández-Hernández nos habla como un precedente vinculante que resulta incompatible que un asegurado con invalidez permanente total reciba pensión de invalidez y remuneración. Y aquí me detengo porque efectivamente tanto la sentencia en primera instancia como la segunda instancia han mencionado este hecho. Pero no solamente lo he mencionado, sino que el demandante ha apelado estos extremos y nunca ha contradicho que continúa laborando o no. Con lo cual, obviamente, según los certificados que tiene presentado en autos, el demandante continúa laborando a la fecha. Y si es que efectivamente las sentencias han salido en ese sentido y el abogado y el demandante no se han pronunciado respecto a eso, queda constancia y claramente que el demandante continúa prestando servicios en la entidad correspondiente, que es una entidad minera. Conclusiones finales: no se ha demostrado con documentos médicos especializados que el demandante padezca una enfermedad ocupacional. Ya hemos dicho, efectivamente, hemos dado la lectura, por ejemplo, de la espirometría, que efectivamente no tiene los valores requeridos para que sea considerado como ocupacional. No existen certificados de labores que señalen cuál ha sido el desempeño del demandante, cuáles han sido las labores que ha desarrollado. Como les dije, ha habido un tiempo de operario, pero el mayor tiempo ha sido como supervisor. El demandante tiene un 67% de menoscabo, mayor a 2/3. Esto es una incapacidad total permanente, pero continúa trabajando, lo cual obviamente es absolutamente contradictorio. El hospital Honorio Delgado no ha seguido con los protocolos emitidos por el MINSA para determinar las enfermedades ocupacionales, y finalmente, este hospital tampoco tiene, pues, esta capacidad de emitir informes ocupacionales. Con lo cual, señores magistrados, como les digo, queda constancia de que efectivamente esta persona, al haber tenido un grado de menoscabo de tal magnitud, sería contradictorio que preste servicios. Con lo siguiente, el certificado médico es del año 2017 y hasta la fecha continúa laborando, con lo cual, como les dije, sería bastante complicado. Eso es todo, señores magistrados. Muchas gracias, señor abogado. Doctor Carlos Ramos, ¿alguna pregunta? No, señor presidente.
Doctora Marianela Ledesma, ¿alguna pregunta? Ninguna, presidente. Muy bien. Visto, queda al voto. De cuenta del otro expediente, señora secretaria relatora. Señor presidente, doy cuenta a usted que no hay más informes orales en las demás causas programadas para la presente fecha. Estando al informe de la secretaria relatora, se dan por vistas las causas que no se han presentado y levanto la sesión. Se da por terminada la audiencia de la fecha hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.